que va a presentar en español, supongo, sí. su tesis, esquemas novedosos de selección para algoritmos evolutivos multiobjetivos. Entonces, Diana, tienes de 35 a 45 minutos, creo que vas a usar los 45 para presentar, y luego haremos rondas de preguntas de los sinodales, y posteriormente vamos a pedir al público que nos acompañe que salga un momento del auditorio, y también a Diana, para que el comité pueda deliberar, y luego los llamaremos de vuelta para leer el resultado de la Okay. Hola, mi nombre es Diana y voy a presentar mi tesis Nuevos esquemas de selección para algoritmos evolutivos multiobjetivos. Este es el contenido de mi presentación, y primero que nada voy a introducir algunos conceptos necesarios para entender esta tesis. En el mundo real existe una serie de problemas en donde se busca encontrar el máximo al mínimo de un conjunto de funciones. Por ejemplo, en el diseño de estructuras se busca maximizar la resistencia y minimizar el peso de la estructura. En el diseño de portafolios de inversión buscamos maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo, mientras que en el diseño de vehículos eléctricos buscamos maximizar la autonomía del vehículo y minimizar el costo de este. A esta clase de problemas los llamamos problemas de optimización multiobjetivo, y de manera formal esto se define como aquellos en los que se busca minimizar dos o más funciones objetivos, usualmente en conflicto entre sí, sujetas a un conjunto de restricciones de igualdad y de desigualdad. La noción más aceptada de optimalidad para un problema de optimización multiobjetivo es la optimalidad de Pareto. Se dice que una solución X es Pareto óptima si es que no existe otra solución Y, tal que todas las funciones objetivos evaluadas en Y no sean peores que las funciones objetivo evaluadas en X, y exista al menos una función objetivo cuyo valor sea mejor en Y que en X. Entonces, en un problema de optimización multiobjetivo es lo que buscamos, encontrar todas estas soluciones Pareto óptimas. A este conjunto le llamamos conjunto óptimo de Pareto, y a su imagen le llamamos frente de Pareto. Por otro lado, en esta tesis utilizamos mucho la definición de funciones de escalarización. Una función de escalarización transforma un problema de optimización multiobjetivo en uno de un solo objetivo dado un vector de peso. Y ahora se busca optimizar este problema. En este caso, en teoría, si resuelves una función de escalarización, puedes encontrar una solución Pareto óptima. Y si tienes un conjunto, en teoría puedes encontrar un conjunto de soluciones Pareto óptimas. Una técnica que se ha vuelto muy popular para resolver problemas de optimización multiobjetivo son los algoritmos evolutivos multiobjetivos. Estos imitan el proceso de evolución propuesto por Charles Darwin para resolver los problemas de optimización multiobjetivo. En estos tenemos un conjunto de soluciones llamadas individuos. Estas se reproducen y generan nuevas soluciones en su cercanía. Después se mutan, es decir, algunas de ellas se cambiarían aleatoriamente, y del conjunto de las viejas soluciones llamadas padres y de las nuevas soluciones llamadas hijos seleccionamos a las mejores. En particular, en esta tesis nos vamos a enfocar en el proceso de seleccionar a las mejores soluciones para que pasen a la siguiente generación. Un algoritmo evolutivo multiobjetivo se puede clasificar en tres clases de acuerdo a su esquema de selección. El primero de ellos son los basados en Pareto. Estos incorporan el concepto de dominancia de Pareto en el proceso de selección. Muchos algoritmos utilizan este tipo de esquema de selección, sin embargo no escalan apropiadamente cuando se usan más de 3 objetivos. Incluso cuando se tienen más de 10 objetivos, la búsqueda es básicamente aleatoria. Por otro lado, tenemos los esquemas basados en indicadores. Estos incorporan un indicador de desempeño para guiar el proceso de selección, por lo que el proceso en cada generación busca minimizar o maximizar el indicador de desempeño. Muchos indicadores tienen propiedades matemáticas que ayudan a analizar las bases teóricas de un algoritmo evolutivo multiobjetivo. Sin embargo, su costo computacional incrementa rápidamente con el número de objetivos. Finalmente, tenemos los esquemas basados en descomposición. Estos transforman un problema de optimización multiobjetivo en uno de un solo objetivo. Este tipo de esquemas son flexibles y su costo computacional es bajo.
Sin embargo, su efectividad depende de la función de escalarización y el conjunto de vectores de peso que se utilicen. Por lo tanto, en este trabajo nosotros buscamos estudiar los esquemas alternativos de selección para resolver las limitaciones de los esquemas anteriores. En particular, nos enfocaremos en las propiedades del esquema propuesto por Molinet, Berenguer y Coello, el cual transforma el proceso de selección en un problema de asignación lineal. Y utilizando este esquema, nosotros propondremos nuevos esquemas alternativos de selección. El objetivo general de este trabajo es contribuir a extender el estado del arte de los esquemas alternativos de selección, que no están basados en descomposición, en optimalidad de Pareto, ni en indicadores de desempeño. Nuestros objetivos específicos es estudiar el estado del arte de esquemas alternativos de selección, identificar sus ventajas y desventajas, proponer al menos un algoritmo evolutivo que utilice esta clase de esquemas y evaluar este nuevo algoritmo utilizando indicadores y problemas de la literatura especializada. Como ya mencioné, nosotros basaremos el trabajo en el esquema propuesto por Molinet y Coello, el cual transforma el proceso de selección en un problema de asignación lineal. En esta clase de problemas tenemos un conjunto de agentes y un conjunto de tareas. Asignar un agente a una tarea implica un costo. Entonces el objetivo es minimizar el costo de la asignación de estos n agentes a estas n tareas. Este problema se puede resolver fácilmente con el algoritmo húngaro, el cual tiene una complejidad cúbica. Este problema se puede modelar también de la siguiente forma, como un problema de minimización del costo de asignación, donde se tiene una matriz de costos, el cual cada elemento representa el costo de asignar un agente a una tarea. Entonces, en la transformación que propone Molinet y Coello, tenemos un conjunto de individuos, de los cuales son los padres y los hijos y queremos obtener a los mejores. También tenemos un conjunto de vectores de peso que representan diferentes regiones del frente de Pareto. Entonces, el costo de asignar un individuo a un vector de peso denota que también este individuo representa esa región del frente de Pareto. El costo de asignación puede ser calculado usando una función de escalarización, pero otros métodos pueden ser utilizados siempre y cuando se utilice un costo positivo y de números reales. El primer algoritmo que incorpora esta transformación es el Hungarian Differential Evolution, o HD. Bueno, ya que esta transformación se utilizó a lo largo de toda la tesis, les voy a presentar un ejemplo. Supongamos que tenemos un problema de dos objetivos y queremos seleccionar 3 individuos de los 6 que se muestran en la imagen. También tenemos esos 3 vectores de peso. Entonces, en la transformación lab, lo primero que hacemos es construir la matriz de costo. Es decir, evaluamos la función de escalarización en el vector 1 y en el individuo 1, y luego en el vector 2 y en el individuo 1, y así sucesivamente. Posteriormente ejecutamos el algoritmo húngaro y este nos va a dar una asignación. Por ejemplo, en este caso, el vector 1 es asignado al individuo 4, el vector 2 al individuo 6 y el vector 3 al individuo 1. Posteriormente, los individuos que son seleccionados son los que fueron asignados. Entonces seleccionaremos al individuo 1, 4 y 6. En esta tabla les muestro los algoritmos que incorporan la transformación lab en su proceso de selección. Primero, como ya mencioné, es el algoritmo HDE, el cual usa como función de costo la función de estandarización Chebyshev y utiliza como operador de reproducción la evolución diferencial. Después tenemos el lapso, que también utiliza la función Chebyshev, pero los operadores son los utilizados en un PCO tradicional. También tenemos el IGD plus MOEA, el cual, algo interesante es que su costo de asignación es la distancia modificada que se utiliza en el IGD plus. En este caso los operadores son operadores genéticos tradicionales, y en el GSNCGA3 el costo de asignación en este caso es el rango obtenido del ordenamiento no dominado y la distancia a un vector de peso. También utiliza operadores
genéticos tradicionales. Finalmente tenemos el Moira Labs, el cual usa un costo de asignación con una función de escalarización, y es la Achievement Scalarizing Function. También usa operador de evolución diferencial. Todos los algoritmos funcionan correctamente en muchos objetivos. Como ven, fueron evaluados desde 2 hasta, bueno, incluso hasta 15 objetivos, y no utilizan un mecanismo adicional para hacer el proceso de selección, y aún así funcionan bien. Por lo tanto, creemos que vale la pena explorar más este mecanismo de selección. Entonces, lo primero que hicimos fue proponer el uso simultáneo de funciones de escalarización y vectores de peso en la transformación lab. Para esto, primero evaluamos el desempeño del HDE en 6 distintas funciones de escalarización, 2 conjuntos de vectores de peso, el Uniform Design with Hammersley Method y el Simplex Lattice Design. También lo evaluamos en los problemas de DLZ y de WFG, que son los de la literatura especializada, y los problemas minus, los cuales solo multiplican por -1 a los objetivos de los problemas de DLZ y WFG, y eso es lo que ahora se busca optimizar. Y finalmente se evalúa el desempeño utilizando el indicador de hipervolumen. En esta tabla podemos ver el promedio y la desviación estándar del indicador de hipervolumen para cada uno de los algoritmos. Una celda más oscura indica que ese algoritmo tiene mejor desempeño, y podemos observar que para los problemas de DLZ y WFG, la mayor parte de los algoritmos con mejor desempeño se encuentran del lado del Simplex Lattice Design. Por otro lado, para los problemas minus, los algoritmos que tienen mejor desempeño son los que se encuentran en el Uniform Design with Hammersley Method. Entonces, de estos experimentos pudimos observar que las mejores funciones de escalarización son la AGSF2 y la AASF. El método SLD es la mejor opción para los problemas convencionales, y el método VDH es la mejor opción para los problemas minus. Y además podemos observar que el desempeño del HDE depende de las funciones de escalarización y los vectores de peso adoptados. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos una hipótesis de que si ensamblamos las distintas funciones de escalarización y los vectores de peso, entonces nosotros podríamos mejorar el desempeño del HDE en más conjuntos de problemas, haciéndolo un algoritmo más general. Entonces, propusimos un nuevo algoritmo llamado ESW. Este consiste en 4 pares de funciones de escalarización con vectores de peso. Son los pares que mejor tuvieron desempeño en el experimento anterior. Cada par tiene una subpoblación y genera hijos de forma independiente. Además, calcula el costo de asignación utilizando su correspondiente par y selecciona a los individuos considerando a los padres de la subpoblación y a los hijos de todas las demás subpoblaciones. Además, incluimos un archivo externo para recolectar toda la información obtenida por las subpoblaciones, y si este archivo externo alcanza un máximo, utilizamos la peor contribución de S-Energy para remover las soluciones. Y este es el diagrama del flujo del algoritmo. Inicialmente tenemos un conjunto de subpoblaciones. Estas sean evaluadas y se trata de insertar en el archivo externo. Tenemos las soluciones no dominadas. Después se generan nuevas soluciones usando evolución diferencial. Estas nuevas soluciones se evalúan y se trata de insertar en el archivo externo. Posteriormente, cada subpoblación se combina con los nuevos conjuntos de soluciones y se seleccionan a las nuevas subpoblaciones utilizando cada uno de sus pares. Y esto se repite hasta que una condición de paro se cumpla. Nosotros evaluamos el SW en los problemas de DLZ, WFG y la versión minus con 3 objetivos. Y lo comparamos con las funciones de escalarización y vectores de peso de forma aislada. En esta tabla pueden ver el promedio y la desviación estándar de los valores de hipervolumen, y podemos observar que el ESW tiene el mejor desempeño con respecto a las demás versiones del algoritmo. Por otro lado, también comparamos el ESW con algoritmos del estado del arte. En este caso se seleccionó el NSGA3, el MOEA-DD y el SMS-MOA.
Para esta tabla tenemos igual los valores de hipervolumen y podemos observar que el ESW es mejor que el NSGA3 y que el MOE-ADD y es competitivo con el SMS-MOE. Y de este experimento podemos concluir que el SW mejora el desempeño de los pares aislados, es competitivo con algoritmos del estado del arte y pudimos comprobar nuestra hipótesis que usar distintas funciones de escalarización y vectores de peso de forma simultánea puede mejorar el desempeño del HD en varios problemas. Por otro lado, también propusimos integrar un indicador de desempeño en la transformación LAB. Y esto se generó a partir de identificar dos desventajas de esta transformación. La primera de ellas es que selecciona soluciones duplicadas. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de 4 individuos, 2 de ellos están duplicados y estos 2 tienen el mejor valor del costo de asignación, entonces estos individuos serán seleccionados. No buscamos soluciones duplicadas ya que el algoritmo puede llegar a converger a una sola solución. Por otro lado, también encontramos que el algoritmo ocasionalmente prefiere soluciones débilmente dominadas sobre no dominadas. Para esto ejecutamos el algoritmo HDD, un total de 100 generaciones y calculamos el número de soluciones disponibles para ser seleccionadas. A su vez también calculamos el número de soluciones débilmente dominadas que selecciona el HD. En este caso buscamos seleccionar 120 soluciones. Entonces se puede observar que a pesar de que hay suficientes soluciones no dominadas para seleccionar, el algoritmo sigue seleccionando soluciones débilmente dominadas. Indagamos un poco más en esto y esto se debe a que el algoritmo a veces prefiere soluciones que se encuentran en áreas no exploradas, en partes donde los vectores de peso no se encuentran cubiertos. Tenemos un ejemplo en esta figura en donde tenemos 5 soluciones y la única solución que no está, que es dominada es la solución 5. Entonces calculamos la matriz de costo y ejecutamos el algoritmo húngaro y en este caso este algoritmo asignó al individuo 1 el vector de peso 1, al individuo 2 el vector de peso 2, al individuo 3 el vector de peso 4 y al individuo 5 el vector de peso 3. El chiste es que el individuo 5 lo asignó al vector de peso 3 y este se encuentra precisamente en un área aislada y ese vector de peso tampoco es cubierto por ninguna otra solución. Y por otro lado ignoró el individuo 4, el cual está en una zona donde hay muchos individuos y cerca de vectores de peso que no han sido asignados. Entonces el algoritmo, la transformación LAB lo descarta. Entonces, para solucionar estos problemas, nosotros propusimos un nuevo algoritmo llamado MOE-ALABCO. La idea principal de este algoritmo es separar el proceso de selección en dos fases. La primera fase consiste en utilizar la transformación LAB para descartar una parte de la población y en la segunda fase descarta otra parte de la población utilizando el hipervolumen. Sin embargo, el hipervolumen es computacionalmente costoso cuando se utiliza un número grande de objetivos. Por lo tanto, utilizamos la aproximación propuesta por Dennis Shah en 2019, la cual expresa el hipervolumen en una serie de integrales utilizando coordenadas polares. Y esto disminuye el costo computacional del hipervolumen. Nosotros comparamos el desempeño del MOE-ALABCO con dos algoritmos del estado del arte y con el HD. En este caso la tabla es de los valores de hipervolumen y podemos observar que el MOE-ALABCO tiene el mejor desempeño con respecto a los demás algoritmos. Entonces, las conclusiones de este experimento es que el algoritmo MOE-ALABCO mejora el desempeño del HD y es competitivo con los algoritmos del estado del arte. Sin embargo, su desempeño se deteriora cuando se tienen más de 8 objetivos. Creemos que esto es debido a la aproximación del hipervolumen que utilizamos, la cual es muy sensible al número de objetivos. Bueno, a partir de estos algoritmos, nosotros pudimos identificar que la transformación LAB podría ser usada como un indicador de desempeño.
Esto es debido a que cuando se ejecuta el algoritmo húngaro, este implícitamente evalúa subconjuntos de poblaciones a partir de su costo total de asignación. Entonces, esto indica que el costo total de asignación puede ser utilizado para estimar si un conjunto es bueno o malo. Por lo tanto, nosotros propusimos utilizar el costo total de asignación para evaluar el desempeño de los algoritmos. A este indicador lo llamamos ILAP. Básicamente es el mismo proceso, tienes un conjunto de vectores, un conjunto al cual quieres evaluar, calculas su función de su costo de asignación utilizando una función de escalarización, después ejecutas el algoritmo húngaro y el resultado, el costo total de asignación, es el utilizado como indicador de desempeño. Este nuevo indicador se puede utilizar para medir convergencia, ya que siempre considera los mejores valores de las funciones de escalarización. Por ejemplo, en esta figura tenemos el conjunto de triángulos y el conjunto de círculos. Es claro que los círculos tienen mejor convergencia que los triángulos para un problema de minimización. Y esto se refleja en el ILAP, ya que evalúa el conjunto de círculos con menor valor que el conjunto de triángulos, y un menor valor implica mejor desempeño. Por otro lado, este indicador también puede evaluar diversidad, ya que trata de cuantificar que también las soluciones cubren las distintas regiones de los vectores dadas por los vectores de peso. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el conjunto de círculos que tiene mejor distribución que el conjunto de triángulos, y esto se refleja en el ILAP. Es claro que el conjunto de círculos tiene un valor menor y el conjunto de triángulos es muchísimo mayor su valor de ILAP. Además de esto, un indicador que es muy parecido al ILAP es el indicador R2. Esto es debido a que utiliza funciones de escalarización y vectores de peso para evaluar el desempeño. Sin embargo, el indicador R2 toma el mínimo valor de cada función de escalarización. Estos dos indicadores, el ILAP y el R2, son muy parecidos. Incluso cuando las soluciones cubren igualmente a los vectores de peso, obtienen el mismo resultado, como es en el caso de esta figura. Sin embargo, un problema del indicador R2 es que solamente considera las soluciones con los mejores valores de las funciones de escalarización, descartando la información de las demás soluciones con los peores valores, lo que puede provocar que el indicador R2 obtenga el mismo valor para dos conjuntos distintos. Sin embargo, el ILAP en este caso considera toda la información dada por todo el conjunto, lo cual arregla este problema. Un ejemplo de esto es estos dos conjuntos. En este caso el indicador R2 obtiene el mismo valor para los dos conjuntos, pero el ILAP obtiene distintos valores, e incluso prefiere un conjunto el cual tiene una solución más cercana al vector de peso que está descubierto. Evaluamos el ILAP en frentes de Pareto artificiales, y para esto generamos tres conjuntos de frentes en un simplex. El primer conjunto genera las soluciones en una esquina del simplex, el segundo conjunto las genera de forma aleatoria y el tercer conjunto las genera de manera uniforme. También comparamos el ILAP con el indicador de hipervolumen para ver si los resultados coinciden, y generamos estos conjuntos en problemas de 3 a 10 objetivos. Un valor más oscuro indica que es un mejor conjunto. Podemos observar que el ILAP ordena los conjuntos C3, que son los uniformemente distribuidos, primero, y después el C2, que son los aleatorios, y después el C1, que son los que se encuentran en una esquina del simplex, lo cual es esperado. También podemos observar que el hipervolumen obtiene el mismo ordenamiento que el ILAP. Por otro lado, evaluamos el ILAP en frentes de Pareto aproximados, y para esto ejecutamos el NSGA2 y el MOEAD en 6 problemas con 3, 5, 8 y 10 objetivos. Y también calculamos el hipervolumen y el R2 como referencia. En esta tabla pueden ver el promedio y la desviación estándar de los valores de ILAP y de hipervolumen. Podemos observar que el ordenamiento es parecido, el ordenamiento de los algoritmos,
La única diferencia es en el problema WFG3, el cual es un problema lineal. Esto se mantiene para el indicador R2, también la diferencia es en el problema WFG3 y para los demás problemas es el mismo ordenamiento. Nosotros creemos que hay una diferencia en el problema WFG3, ya que para el ILAB utilizamos un conjunto de puntos que se encuentran en un simplex y estos no se pueden adecuar tan fácilmente en un problema lineal. Entonces, de estos experimentos mostramos que el ILAB puede ordenar correctamente conjuntos con distintas distribuciones y formas del frente de Pareto para problemas con muchos objetivos. Además, mostramos un ejemplo en donde el ILAB tiene mejor desempeño que el R2. Finalmente, observamos que este mismo marco lo podemos utilizar para un indicador de diversidad. Entonces propusimos el indicador DILA. En este caso, utilizamos el mismo costo total de asignación, pero la diferencia es la función que se utiliza para calcular la... En esta función, lo único que utilizamos es una función que nos calcule qué tan cercano está un vector de peso con respecto a un punto. Para calcular esta cercanía propusimos dos funciones. La primera de ellas es la mínima distancia euclidiana desde un punto a un vector de referencia, la cual se encuentra mostrada ahí. Y también propusimos utilizar el ángulo entre la solución y un vector de referencia. Evaluamos este nuevo indicador en frentes de Pareto con distintas distribuciones. Son parecidos a los al anterior indicador y podemos observar que a menor valor del indicador, sin importar la función de distancia que se utilice, mejor distribución. También para evaluar si este indicador es sensible a la inversión del simplex, ya que se utiliza un conjunto de puntos en un simplex normal, invertimos el simplex anterior y calculamos los valores del indicador y se mantiene que a menor valor del indicador, mejor distribución. También evaluamos la cobertura del indicador en tres conjuntos distintos y también a menor cobertura, menor valor del indicador, sin importar la función de cercanía. Por otro lado, también evaluamos el DILA en frentes de Pareto aproximados. Lo evaluamos en 6 problemas del estado del arte. En este caso nada más les voy a mostrar 2. Y ejecutamos el NSGA2 sin mover 30 veces en cada problema. Podemos ver claramente que el NSGA2 para los problemas de TLZ1 y de TLZ2 tiene peor desempeño con respecto a la diversidad que el MOEAD. Entonces, calculamos el valor del indicador DILA para las dos funciones y observamos que el orden es correcto para utilizando la función de distancia, ya que prefiere, asigna un valor menor para el algoritmo MOEAD. Sin embargo, esto no se mantiene utilizando una función de ángulo, ya que prefiere el NSGA2 en el problema de TLZ1. Y eso es claramente incorrecto por los frentes que les mencioné anteriormente. Y de este experimento pudimos mostrar que el nuevo indicador es capaz de medir cobertura y distribución de frentes de Pareto artificiales, sin importar la función de cercanía que se utilice. Además mostramos que el indicador DILA funciona mejor con una función de cercanía utilizando la distancia euclidánea en comparación con el ángulo. Finalmente, en las conclusiones, retomando un poco los objetivos de la tesis, el primero de ellos es estudiar el estado del arte de esquemas alternativos de selección y identificar sus ventajas y sus desventajas. Para esto nosotros presentamos la asignación LAB
en la transformación LAB y examinamos los distintos algoritmos que la contienen. Ninguno de estos algoritmos requiere algún mecanismo adicional para obtener una buena aproximación, además de la transformación LAB. Sin embargo, hay pocos estudios con respecto a este esquema de selección. Y respecto a los objetivos 2 y 3, que es proponer un nuevo algoritmo que incorpore un nuevo esquema alternativo de selección y evaluarlo en problemas y indicadores de desempeño de la literatura especializada. Nosotros primero propusimos el algoritmo ESW, el cual surge de estudiar la influencia de las funciones de escalarización y los vectores de peso en la transformación LAB. Después combinamos las mejores funciones de escalarización y vectores de peso en esa transformación y comparamos el algoritmo resultante con 3 algoritmos del estado del arte, utilizando los indicadores de hipervolumen y S-Energy, y encontramos que el ESW es competitivo con respecto a los algoritmos del estado del arte, y pudimos comprobar que combinar diferentes funciones de escalarización y vectores de peso mejora el desempeño de la transformación LAB. También propusimos el nuevo algoritmo Moe-Alatko, el cual surgió de identificar 2 desventajas principales de LAB, y a partir de eso buscamos resolver estas 2 desventajas proponiendo integrar el hipervolumen en esta transformación. El algoritmo resultante lo comparamos con 2 algoritmos del estado del arte y utilizamos el hipervolumen para evaluar su desempeño, y obtuvimos que este algoritmo es competitivo con respecto a algoritmos del estado del arte. También pudimos concluir que integrar un indicador de desempeño en la transformación LAB mejora su desempeño. Además de los objetivos que ya teníamos, también pudimos proponer 2 nuevos indicadores. El primero de ellos es el AILA, el cual evalúa convergencia y diversidad, y los resultados experimentales mostraron que el AILA puede ordenar correctamente a los conjuntos de soluciones con diferentes distribuciones y formas de frente de Pareto en problemas con muchos objetivos. Además, mostramos un ejemplo donde el AILA es una mejor opción que el indicador R2, y también propusimos el nuevo algoritmo de diversidad DELA, el cual los resultados experimentales muestran que puede ordenar correctamente frente de Pareto aproximados y artificiales con diversas características. Como trabajo a futuro, nosotros buscamos incorporar las preferencias de un tomador de decisiones en la transformación LAB, ya que los vectores de peso pueden ser representados como estas preferencias. También buscamos explorar diferentes maneras de calcular el costo de asignación para evitar la condicional de preferencia por soluciones dominadas, y explorar las propiedades matemáticas del indicador AILA, como la compatibilidad con Pareto, y determinar qué función de escalarización funciona mejor para evaluar un conjunto aproximado. Y bueno, esta es mi bibliografía, y eso es todo por mí. Muchas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas. Entonces vamos a pedirle a los externos. Doctora Adriana Lara. Gracias. Felicidades, Diana, me gustó mucho tu tesis. Tengo poquitas preguntas. ¿Cómo funciona el elitismo? Bueno, en la primera parte, cuando estás hablando precisamente del operador de selección, el LAB, para seleccionar, ¿cómo funciona el elitismo? ¿Será cierto que hay algún tipo de elitismo implícito, o tienes que ponerlo de manera artificial de una generación a otra? Y esta pregunta te la hago porque hay veces que para poder garantizar que la convergencia del algoritmo, pues nos gustaría ver que la parte que el archivador de las soluciones o el esquema de selección para que los mete el archivo pudiera tener un cierto elitismo, y con eso ya nos basamos para poder probar las propiedades de convergencia. ¿Algo así pasa aquí con esta propuesta? Sí, el elitismo se encuentra directamente en las funciones de escalarización y en el hecho de que el algoritmo húngaro siempre va a buscar obtener un menor valor
un costo menor de asignación. Entonces, teóricamente, la función de escalarización, si encuentras el mínimo, vas a encontrar una solución Pareto óptima o débilmente Pareto óptima. Eso por una parte. Y por otro lado, al tratar de minimizar todo el tiempo el costo total de asignación, en la primera generación vas a garantizar que en la siguiente, de forma como intrínseca, el valor de la siguiente generación va a ser menor con respecto a la anterior. O sea, siempre va a buscar una mejora debido al algoritmo. O sea, siempre va a buscar un costo menor, un costo menor, un costo menor, un costo menor, hasta que va a llegar a un punto en el que seleccionará, bueno, de manera teórica, a las mejores soluciones hasta el final. Y las mejores soluciones son aquellas que tienen el menor costo. Entonces vas a obtener las mejores al final. No sé si me lo Quiere decir que si hiciéramos una gráfica donde se ve el número de generaciones y el valor de la función objetiva del problema de asignación, siempre iría monótonamente decreciente. Ajá. Bueno, no sube y baja. Si lo normalizas en los mismos valores, sí. Todas las generaciones, si las normalizas, sí. Sí se ve decreciente. Lo hice varias veces, no lo mostré aquí, pero sí es decreciente. Si no lo normalizas, al final cuando ya empieza a converger, sí se ve cómo va bajando, porque las soluciones no cambian mucho sus límites. Entonces se ve cómo va bajando el costo de asignación al final. Al principio sí es así como... Esta normalización sería porque el frente puede ser más extenso a veces, ¿no? Ajá. Sí, okay. Porque puedes encontrar una solución pues más lejana. No la seleccionaría, pero la normalización sería distinta. Pero sí, el hecho de utilizar las funciones de escalarización nos garantiza siempre tener como estas soluciones, estas mejores soluciones, ¿cómo se dice? Este elitismo implícito. Es como seleccionar con el indicador R2, que siempre busca obtener los mejores valores de las funciones de escalarización, sería lo mismo. En este caso, siempre va a seleccionar a las soluciones que tienen los mejores valores de las funciones de escalarización y otras. O sea, otras que se encuentren como más diversas a lo largo del frente, pero siempre va a tomar a las mejores desde un principio. Entonces esto va a asegurar el elitismo. Ok. Otra pregunta, de la lámina 35, por favor. Ajá, esto que observaron que podría ser que se colaran por ahí unas soluciones débilmente dominadas. ¿Observaron algún patrón de que esto ocurriera más conforme se aumentaba el número de objetivos? No. De hecho, algo interesante es que aumentaba más dependiendo del operador que se utilizara. O sea, con evolución diferencial sucedía menos que con SBX. Entonces, eso sí, pero al aumentar el número de objetivos no vimos que aumentara esto al incrementarse. Porque más o menos se ve, ¿no? Bueno, que conforme aumenta el número de objetivos, pues ya se va perdiendo un poquito la relación de dominancia. Ajá. De hecho, podría ser, bueno, es que en este caso no lo analizamos como tal, pero podría ser que incluso disminuyera el número de soluciones débilmente dominadas, porque incrementa el número de soluciones no dominadas. Entonces podría perderse ese pequeño problema. Okay. Y de hecho, ninguno de los algoritmos del estado del arte funciona mal con muchos objetivos, no se ve una degradación. Entonces, pues esto lo apoyaría también. Bien. En las láminas, por favor, 45 y 46. Ya me pasa. A ver. Aquí se está midiendo la proximidad al frente, de las soluciones al frente, y la diversidad, ¿no? Se vio que, bueno, y mostraste con un ejemplo que efectivamente el indicador tiene un mejor valor
en el frente que visiblemente se ve mejor. ¿Esto va a depender de la función de escalarización del lab? En general, no tanto. Sí depende, pero es poco el impacto. Más que nada, yo observé que falla más en la diversidad. Eso sí se ve más afectado con respecto a la función de escalarización. Ahí de repente como que hace cosas raras con la función de Chebyshev, rankea distintos los frentes de pared. Por ejemplo, utiliza la función de escalarización ASF, que es más o menos la más aceptada, pero la convergencia no se ve tan afectada, la diversidad sí, con respecto a la función de escalarización. De hecho, al evaluarlo en el primer algoritmo, sí se ve que varía mucho la convergencia y la diversidad. ¿Pero hubo algún tipo de análisis de sensibilidad de esto de la función que se utiliza, como para que digas, esta es para el indicador de desempeño, para ser usado como indicador de desempeño, esta es la mejor? Bueno, como tal, documentado no. Yo hice uno pequeño, comparando con Chebyshev, ASF, no usé AGSF2 porque esa no asegura que prefieras las soluciones débilmente, no prefieras las soluciones dominadas no dominadas sobre dominadas. Utilicé también PBI, y la que mejor me dio mejores valores fue la ASF, pero como tal no hice un análisis. Sin embargo, pues ya tenía de acá, que ya me da como una idea de cuál es la mejor función de escalarización. O sea, ya sabía que Chebyshev, PBI, la aumente Chebyshev, como que no funcionaban tan bien. Entonces, para fines simples y más fáciles de analizar, utilicé la ASF. La conclusión sería no usen Chebyshev, ¿no? Sí, es así, no se usa. Okay. Muy bien. Y finalmente la 52, por favor. Hay unas dos tablitas que como que no entendí muy bien. Bueno, tenemos los tres conjuntos. Y me preguntas, ¿cómo defines que es mejor uno que el otro? Para el indicador ILAB, un mejor valor es menor. Bueno, pero los tres conjuntos que diste de prueba, tú dices, hay uno que es mejor que el otro, de entrada yo sé que es mejor. ¿En qué sentido es mejor? Primero que nada porque los conjuntos C3 son uniformemente distribuidos. Estos fueron creados utilizando el indicador de S-Energy, que mide la diversidad del frente. Entonces se fueron generando a partir de ese indicador. Después los generé aleatoriamente sobre el simplex. En teoría pues debería de ser peor que el uniformemente distribuidos, y los demás los concentré en una parte del simplex usando una distribución, ahorita no recuerdo el nombre, pero una distribución probabilística que hacía que están sesgados, ¿no? Que se sesgaron. Y pues incluso pues el indicador de hipervolumen pues nos lo comprueba. O sea, por si acaso incluí el indicador de hipervolumen para ver si nos da pues una idea de que está correcta el orden que da el AIDA. Ok, gracias, son todas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el doctor Antonio. Gracias, Diego, por la presentación. Tú sí te acudiste en el tiempo, ¿no? Primero, de la técnica esta de lab, en alguna parte del documento dices, pero se pueden utilizar otras funciones de costo. Sin embargo, pues no se ve, bueno, al menos no lo veo tan simple, de que diga, bueno, si utilizas cualquiera, vas a tener igual los buenos resultados como los que tuve. ¿Sí tiene impacto si eligen otra función de costo? ¿O qué propiedades debería de tener más o menos para que resulte bien? Bueno, lo primero que se necesita es que tiene que ser positiva tiene que ser real positiva.
ya que el algoritmo húngaro es lo que nos solicita para pues, poderlo resolver. Esa es como la condición ideal, pero si es negativa, pues lo podemos modificar, normalizar o hacer algunos cambios dentro del costo. Las condiciones, primero que nada, es que pueda haber un costo de asignación, de asignar a un punto, a un vector de pesos o de referencia. Eso es lo necesario. Y no todas las funciones de costo, desde luego, van a funcionar correctamente. Ya lo vimos con Chebyshev, que no funciona bien. Por ejemplo, lo podemos ver en la parte de los algoritmos previos. El algoritmo del IGD plus MOEA, su función de costo no es una función de escalarización, es la distancia que hay entre el vector de referencia y un punto. Entonces, en este caso, pues es totalmente distinta a las funciones, bueno, no totalmente, pero distinta a las funciones de escalarización. Y sí cambia el desempeño. Algo interesante de este caso es que internamente lo que busca es minimizar el IGD plus. Entonces, esa es otra manera de incluir esta función de costo. Tampoco es tan trivial, eso sí, no es tan fácil diseñar una función de costo, pero se puede, o sea, tanto el IGD plus MOEA y el GSNSGA3 utilizan dos funciones de costo distintas a las funciones de escalarización. O sea, el GSNSGA3 utiliza el rango obtenido por el ordenamiento no dominado y la distancia al vector de peso. Entonces es una función de costo distinta. Un poco, pues faltaría esa parte de analizar más a profundidad qué otras funciones de costo hay. Y pues sí impactan el desempeño del algoritmo, eso sí, desde luego. No sé si Sí, gracias. Y otra pregunta más, del algoritmo para resolver el problema de asignación lineal es de orden cúbico, ¿no? ¿N es el número de vectores? Es el número sería de la población, en este caso. El tamaño de la población. Ajá, del tamaño de la población. Y ahí en la práctica, bueno, el cúbico pues, se ve así como muy grande, ¿no? Pero pues, ya ves que estos algoritmos, los que utilizan funciones subrogadas, dicen, bueno, sí se tarda mucho, pero la función de costo se tarda más, entonces no importa. Algo así pasaría acá, ya en la práctica, ¿como cuánto tardaba? Es más rápido, es más rápido el MOEA-D, por ejemplo. El MOEA-D es veloz, es más rápido que esta transformación, o sea, sí hay mucha diferencia. También es más rápido el NSGA3, pero es más lento el SMC-MOA, o sea, ahí sí cambia. Y algo interesante es que, a pesar de que es relativamente costoso, no incrementa con el número de objetivos. O sea, se tarda casi lo mismo con 3 objetivos que con 10. Entonces, pues depende del total de la población. Eso es lo que se ve. Sí se tarda un poco, pero no tanto como el SMC-MOA, y obtiene buenos valores. Y por ejemplo, el MOEA-D, que es menos costoso, se comparó con el MOEA-D, el HDE se comparó con el MOEA-D y obtiene muchísimo mejores valores. Entonces se arriesga un poco el costo computacional por una buena aproximación. Sí, otra pregunta, ya de la parte donde evaluabas los indicadores que tú propusiste. Hay una parte donde dices, bueno, importa mucho si es la versión normal, digamos, o la -1, y que dependiendo de cuál tipo de problemas pues, dan resultados diferentes los indicadores. Pero ahí es un problema de fondo donde dicen, bueno, ya este problema no se puede resolver. Así resulta cuando tenemos los frentes de cabeza, pero ese es más bien por la distribución de los vectores, que pone muchos vectores en estas zonas donde no hay nada de frente. ¿O tiene que ver más bien con el indicador? Esa diferencia de comportamiento de que
dices, bueno, lo hacen mal en los números 1. No, pero lo hace bien. Bueno, en el caso del indicador de diversidad, la teoría es que, por ejemplo, el MOEAD no funciona correctamente al voltearlos, ¿no? Su desempeño se degrada. Entonces dije, bueno, chance y el indicador ILAP, ya que utiliza vectores de peso en un simplex, se puede llegar a degradar. Entonces por eso el DELAP, lo evalué en frentes inversos para ver si funcionaba, y si funciona, de hecho. Ordena correctamente los conjuntos artificiales. No sé si eso se puede. Es que uno es de convergencia y otro es de diversidad, ¿no? Ajá. El D es el de diversidad. Este es el de diversidad. Y en uno de esos probaste 2 distancias, la euclidiana, Ajá, sí. que es casi tu nombre, ¿no? Pero que te costó. Sí, la euclidiana, sí. Pero debes de acordar tu nombre. Y el ángulo, ¿no? Ajá. Pero ahí más o menos, bueno, si lo entendí bien, digo, el ángulo pues no importa tanto si estás todavía lejos del frente real. Y la euclidiana ahí le va a afectar que si estás lejos o cerca. Porque si estás lejos, todavía el espacio está como muy amplio, ¿no? Y ya cuando te acercas al frente es una región bien chiquita, ¿no? Las distancias euclidianas supongo que ahí pega, ¿no? Entonces supongo que ahí ya como que se veía, ¿no? Que el ángulo sería... El ángulo no iba a afectarle si estaba cerca o lejos, ¿no? Sí, así es. Bueno, como evaluar diversidad, pues esa era la idea. Pero la euclidiana sí. Ajá, pero la euclidiana sí, pero resulta que la euclidiana funciona mejor. Yo tengo... Pero ahí controlabas, es que tus frentes artificiales estaban justo sobre el frente real, ¿no? Ajá, sí. O sea, no sabías si estaba lejos o no. Sí, no sabía si estaba lejos o no. Y ya en sí como que, pues, no ordena correctamente los algoritmos. De hecho, no hay tanta diferencia entre uno y otro, más que utilizando la euclidiana. Creo que es otro trabajo de euclidiana. No, sí los ordena bien. Yo tengo pues una hipótesis respecto a eso, y creo que es debido a que está en 3D. Entonces creo que afecta que el ángulo pues no se puede medir, o sea, nada más se mediría como de un lado. Entonces mi suposición es que si lo proyectamos a un plano 2D podría llegar a funcionar mejor, así como el estilo NSGA3 se proyecta, y creo que el ángulo ya funcionaría mejor incluso que la euclidiana. Esa es la teoría. Y ya la última, de lo que mencionabas en el trabajo futuro, de poder aplicarlo allá el enfoque de toma de decisiones. Ahí tienes pensado como qué ventaja tendría utilizar lo del lab, porque como que la parte principal de toma de decisiones es pues comienzo amplio y voy haciendo como zoom cada vez, ¿no? Ahí tienes que hacer que bueno, relacionar vectores. Igual serían los vectores de referencia. Regresamos un poco esta parte. Bueno, en una parte de la toma de decisiones, los vectores de referencia pueden ser las preferencias del tomador de decisiones. También pueden ser los objetivos, bueno, pone como un punto objetivo. Y generalmente es un conjunto de puntos, no es solo uno. Entonces se puede adaptar, solamente cambiar los pesos por los vectores de referencia. Eso es algo pues sencillo. Y una ventaja que tendría es que te dice qué tan cercano es un individuo a un vector de referencia. Entonces puedes decir, bueno, para esta solución y esta preferencia que me estás dando, esta preferencia que me estás dando, esta solución es buena. Esta segunda preferencia que me estás dando, esta solución también es buena. Y para esta preferencia no tenemos una solución cercana, pero la más cercana que tendríamos, además de la que ya propusimos, sería esta. Esa es una ventaja que tendría el lab, que te da varias opciones de soluciones para el tomador de decisiones. A diferencia de utilizarlo con una función de escalarización de forma aislada o con el MOEAD, esta te da como
una solución cercana a un solo vector, y si esa solución es buena para todos los vectores, pues ya ahí se quedó. Pero esta te da una gama un poco más amplia de vectores, y lo puedes limitar a que sean pocas soluciones, porque pues al tomador de decisiones no se le debe dar tantas soluciones. Entonces ahí parece que la información de preferencia es la más fácil de convertir a la distribución de pesos, es la de punto de referencia. Ajá. Porque si recuerdas ahí donde le pides el compromiso entre los objetivos, está complicado. Sí, es así, ¿no? Donde le pides que compare de a pares y a partir de ahí generas una función de utilidad que también se ve complicada, pero con el punto, ¿no? Sí, o sea que sería directamente un punto de referencia. Sí, un punto de referencia, un vector. Ok, pues muy bien, gracias. Gracias. Empezamos con los internos, doctor Amílcar. Felicidades, Diana, por tu trabajo, bastante trabajo para ver. Felicidades a tu directora de tesis también, directamente a tu familia. ¿Y cuándo fue que entraste aquí a la maestría? ¿2017 o 2018? Ay, no me acuerdo. 2017. 2017, no, 2017. Sí, 2017. Me parece que fue. Ya pasaron el dato. Aunque digamos por aquí temas temerosa con la parte del estudio, yo que ya estás acá, ¿no? Felicidades por eso. Bueno, para empezar, en tu hipótesis de investigación, tú estás comentando, ¿no? que quieren trabajar, ¿no? con unas nuevas propuestas que requieren información muy extra, ¿sí? para la búsqueda y que sea computacionalmente eficiente y con buen performance y demás, ¿no? Esta parte, si tú dices, bueno, que sea computacionalmente eficiente, con respecto a lo que tú encontraste, ¿cómo le podrías decir, bueno, si la hipótesis, cosa, ¿no? Lo que yo hice está comprobando esta hipótesis, ¿no? Bueno, primero que nada, son dos algoritmos, ¿no? Sí. El más fácil, ahorita para explicar, es el Moral ARCO. Ese incorpora un indicador de desempeño, y este indicador de desempeño es una aproximación del hipervolumen. Entonces, por ende, es menos costoso que utilizar el hipervolumen normal. Ahora, la transformación es cúbica, entonces en ambas es computacionalmente eficiente a contables. Los otros computacionalmente eficaces. Y el ESW, creo que falla un poco. El problema del ESW es que tiene subpoblaciones, entonces eso aumenta un poco el costo computacional. Pero para esto lo que yo hice es disminuir el tamaño de la población. Uso una población de 50, me parece. Sí, de 50 aproximadamente para cada una de las subpoblaciones. Y entonces trato de disminuir así el costo computacional, porque si no se va a los cielos, claro, debido a eso. Pero el objetivo de es que precisamente se utilice pues una maquinaria más pesada para resolver mayor cantidad de problemas. Esa era la idea. Entonces, sí se sacrifica un poco el costo computacional, pero obtenemos un algoritmo más general. Ok, muy bien. Ahora, la otra es... ya. En tu slide 39, me parece. Cuando... 39. Hay 39, no, espera, el 38. Dices que estás cambiando, ¿no? La parte del hipervolumen y lo estás aproximando, ¿no? Directamente. Y creo que esta pregunta te la hice en tu predoctoral, ¿no? Utilizando coordenadas polares, o sea, únicamente un ángulo y una, cosa más, y un radio. ¿Es solamente esto? ¿O el hacer esto te limita a múltiples dimensiones o solamente es para 2 dimensiones? ¿En cuántas dimensiones puedes trabajar esto? Yo evalué esto hasta 10 dimensiones. A 10 dimensiones. Pero parece que se degrada un poco a partir de 8. Ajá. ¿Y cuál es la, cosa más? ¿Y la integral que tienes aquí es una integral multidimensional? Sí. ¿De cuál? Bueno, en teoría es una suma.
pero se reduce a una suma de un conjunto de rayos. Ajá. Entonces, tienes varios ángulos, o sea, un conjunto de ángulos distintos en los que va a estar el rayo, que ahí se va mostrando. Es que no se ve pero ahí va un rayo y el ángulo. Entonces, ese va a ser una suma. Luego lo mueves el ángulo y va a ser otra suma. Claro. Y así varios rayos se van lanzando. Ajá. Y de todo ese conjunto, la suma de los que se va obteniendo es la aproximación del hipervolumen. Evidentemente, a mayores dimensiones, la exactitud numérica pues, se va a degradar, ¿no? Sí. ¿Revisaste más o menos cómo era con respecto a la parte del hipervolumen? O sea, numéricamente, ¿cómo se comportaba? Bueno, está en el artículo de Nisha. Y pues en su artículo muestran que sí, no se degrada tanto conforme va aumentando el número de objetivos. Pero me parece que no tanto. ¿Que no tanto? Ajá, o sea, sí se degrada un poco al aumentar los objetivos. Pero eso ya fue en el algoritmo, ya que el lab no se degrada. Entonces, pues, el culpable es el hipervolumen. Ok. Ahora, cuando estabas hablando de tu indicador de ILAB, bueno, comentaste también que era extremadamente eficiente, ¿no? También computacionalmente, ¿qué tan rápido es con respecto a... ¿Cuál es tu comparación? El hipervolumen y el R2. Y el R2, bueno, es cúbico, debido al algoritmo húngaro. Y además, por ejemplo, el R2 es, no sé qué sea, cuadrático, me parece, porque vas obteniendo el mínimo. Sí, me parece que es cuadrático. Y el hipervolumen, pues ese es exponencial. Ya. Entonces, pues queda en medio. Claro. ¿Y existe algún conjunto de precondiciones que tengas que considerar para utilizar tu indicador? Bueno, primero que nada necesitas un conjunto de vectores de peso uniformemente distribuidos. Esto se puede generar utilizando el método UDH que se utiliza en el algoritmo original. Además, una función de escalarización, de preferencia una ASF, que ya existe. También, algo que no mencioné, es que cuando se comparan con distintos algoritmos, las soluciones deben de estar normalizadas en los mismos intervalos. Bueno, eso yo lo hago, por ejemplo, con el hipervolumen, entonces pues ya es algo más estándar, pero sí lo necesita, es necesario porque si no, no va a encontrar los valores correctos. Entonces, todos los conjuntos deben de estar normalizados igual y ya de ahí ya se saca el costo de asignación y se calcula el valor del indicador. Esas serían las condiciones que se necesitan. Exacto. Por mi parte es todo, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Esta es tu transparencia 10, Diana? Muchas gracias por tu presentación, se me olvidó de bueno, esto no lo dijiste, pero yo creo que los basados en descomposición tú lo pones en tu trabajo, ¿no? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Lo pongo en mi trabajo? Sí, lo estás proponiendo tú. ¿O ya existe? No, esto ya existe. Esos son algoritmos, esquemas de selección preexistentes. Ok, entonces, a ver, dame un ejemplo de un algoritmo de descomposición. Bueno, de los basados en descomposición es el de MOEAD, que utiliza el PBI, creo, la función de escalarización. Y el indicador, entonces tu trabajo es un nuevo algoritmo basado en indicadores, o nuevos indicadores, ¿no? En realidad no. Anda volando. Bueno, se encuentra entre indicadores y descomposición. No es ninguno de los tres y esa es la idea, que no se encuentra en esta clasificación para enfrentarse a nuevos problemas y no recaer en los viejos. Entonces te faltaría ahí
agregar tu propuesta y Sí, ponerlo entre los dos. sí, ponerlo entre los dos o ponerlo como un algoritmo. Yo creo que es un algoritmo basado en grafos, Ok. ya que lo que hace es transformar el proceso de selección en un problema de grafos, que es el de asignar los individuos a un conjunto de vectores de peso, y eso es un problema de grafos. Al transformarlo es el problema de maximización del mínimo costo. No tengo bien ahorita el nombre, pero es un problema de grafos al final. También hay otro problema de grafos que igual transforma el proceso de selección en el problema del matrimonio estable. Y ese también hace un... Eso sería inestable. Bueno, sí, hace una transformación parecida, pero ¿Era a 18? 18. ¿Sí era 18? No, entonces eso no es. A ver, es donde tenías, entonces creo que es la 21. 20 y ahí. Los algoritmos. Estaba viendo ahorita tus referencias, el HD es el original de Molinet, ¿no? Sí. El lapso parece que también, ¿no? No, ese es de... Bueno, mi pregunta va si todos son del grupo aquí de Carlos, ¿no? No. ¿Cuál no? El GSMSGA3, Ajá. ese es de China. Ah. Pero tú los probaste todos. Sí, bueno, internamente los fui programando, de hecho. Ah, sí, los tuviste programar. Bueno, si ya tienes los operadores y la evolución diferencial, pues nada más tienes que ir cambiando el costo. ¿Y cuál es la diferencia de ese LAPS con tu LabCo? Bueno, el lapso, el último en 2018, Ajá. porque el APCO integra el indicador de hipervolumen, Ajá. y nada más usa el costo de asignación con la función ASF, es lo único que hace. Entonces, en este caso, el proceso de selección es una fase, que estoy utilizando la transformación lab, y en el modelo APCO es de 2 fases, con la lab y el hipervolumen. Ok. Vete a donde está el pseudocódigo de tu propuesta. No, no es pseudocódigo, está el diagrama de flujo. Allí cómo haces, porque si depende de cómo están distribuidos los pesos, ¿usas 2 distribuciones de pesos distintas? No, uso la misma en cada población, pero se comportan de forma distinta, Por a eso, pesar por de eso. tener la Es misma. la que me queda la duda. Entonces tienes que usar 2 distribuciones de pesos distintas, 2 conjuntos de pesos distintos, porque es lo que evalúas, ¿no? No, bueno, el conjunto de pesos es el mismo y lo que cambia es la función de escalarización. Aquí. Bueno, no es cierto, sí es cierto. Pues Perdón. sí, ¿no? Dos conjuntos, el SLD y el UDH. Ajá. Esos son los dos que utilizo, sí es cierto. Y la Ahora, función de escalarización. mi pregunta es ¿cómo empatas el tamaño de la población o son tamaños de poblaciones distintas? Es el mismo tamaño de cada subpoblación, son poblaciones de 50 aproximadamente, Ok. pero para eso integré el archivo externo, para que ahí ya me quede un tamaño fijo. Ok. Entonces ese es el que controla todas las subpoblaciones. Y para generarlo, entonces, al entero más cercano, o lo más cercano que estén iguales los pesos, porque no te genera el mismo número de vectores según la aproximación que uses. Es que en el archivo externo no utilizo la transformación lab. Ok. Nada más almaceno las soluciones no dominadas que se van encontrando. Se encuentra una nueva que domina las demás, se borra, Ok. y así sucesivamente. Y utilizo el indicador S-Energy, que mide la diversidad en una variante dimensional, para eliminar la solución que sea peor cuando se llena el archivo externo. Entonces así ya no dependo de los vectores de peso de los demás, porque sí, eso es algo a lo que me enfrenté. Dije, tengo cada una de las subpoblaciones con 100
digamos, y obtengo la mejor. Pero debido al caos que hay adentro, no se llega a una buena distribución de las soluciones. Entonces decidí integrarle el archivo externo. Con eso ya lo corregiste. Muy bien. Un comentario, cuando se resuelve un problema no lineal con un método de programación matemática como un Newton, tú inviertes en cada iteración una matriz, o sería equivalente. Entonces, yo estaba resolviendo un problema, el costo computacional sería el de resolver un problema no lineal, porque estás resolviendo este problema de reasignación con el algoritmo húngaro que se NQ. Entonces, invertir una matriz tiene un costo computacional de NQ. Entonces, no parece tan exorbitante desde ese punto de vista. Ahora, no usaste ni hablaste ni está en tu tesis, pero me estoy preguntando desde que leí tu trabajo de cómo se podría adaptar para incluir las restricciones, dado que dices que la restricción para usar tu algoritmo es nada más que el costo sea real y mayor que cero, pues podrías usar el método de penalización y funcionaría, ¿no? Sí, nada más cambiamos dentro del costo podríamos incluir estos métodos de penalización y funcionaría. Aunque no lo intentaste, ¿verdad? No, yo no lo intenté. Esto, gracias. Bien. Muchas gracias. Pues yo nada más tengo dos preguntas. Una es, ¿puedes mostrar el indicador de diversidad, el de la que fue de lo que existe? Ahí en realidad, de lo que dice en la tesis, porque ya la discusión es muy breve, tomas ángulo y tomas distancia. Sí. Pero los consideras como dos indicadores diferentes. Sí. El ángulo y la distancia. Y uno te funciona un poco mejor que el otro, ¿no? Aunque en invertidos tiene dificultades, ¿no? Todo lo que entendí. Lo que pusiste en frentes invertidos no da un resultado, parece muy confiable. No, en frentes invertidos también funcionan ambos. Los dos. Ajá. ¿Pero hay uno que sea mejor que el otro? Sí, la distancia euclidiana. Sí, es que la duda que tengo ahí en cuanto, porque tú dices que estás midiendo tanto cobertura como distribución. Sí. ¿Esa es la razón de tener los dos? ¿El ángulo y la distancia? ¿O más bien fue por la naturaleza del indicador que salió así? Fue por la naturaleza del indicador. Las dos funciones pueden medir cobertura y distribución. Entonces la idea era... Pero en un solo valor, ¿no? O sea, están midiendo como el hipervolumen, ¿no? En un solo valor. ¿Y eso no crees tú que represente una desventaja en un dado momento, que agregue los dos valores en uno solo? La cobertura y la distribución. Que no es la convergencia como el hipervolumen, ¿no? Pero, no sé, podría haber un caso de una muy buena distribución cubriendo muy poco del frente, ¿no? O al revés, ¿no? Que sí cubro los extremos, pero me falta un pedazo, ¿no? Pero lo que cubro está uniforme. No sé si hiciste pruebas de ese tipo, cómo se comportaba el indicador. Como casos patológicos, pues, ¿no? Creo que se puede ver un poco en en el primerito, que tiene una cobertura más... Sí, muy reducida. Más reducida, y además no tiene una buena distribución. Entonces sí puede distinguir entre esa y la de las soluciones aleatorias. O sea, sí da un peor valor para este tipo de casos. Sería lo más cercano que valor. Y en términos, por ejemplo, solamente de uniformidad, así como en la convergencia lo comparaste con R2, ¿no hiciste alguna comparativa, por ejemplo, con la energía S? No, en este caso no. Eso ya... No, porque, o sea, entiendo que el otro era porque están correlacionados, ¿no? Pero aquí en términos de valores y si se comporta similar, yo creo que eso sería interesante verificarlo. Sí, sí, porque además la energía S tiene un problema que da buenos valores a conjuntos que tienen muchos outliers. Entonces, me parece que no lo haría precisamente por los vectores de referencia.
y por la distancia euclidiana. Ya la numeratura es... Ahora sí. Ok, perfecto. Y la última, si te puedes ir al trabajo futuro. Bueno, entonces, creo que en sí el trabajo futuro lo está en el último, ¿no? Aquí cuando hablas de lo de las propiedades matemáticas, algo que no mencionaste es que sí tienes como una intuición, ¿no? Sí. de la Pareto compatibilidad, ¿no? Tu intuición es que no es Pareto compatible, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en la práctica, pues tú ves que hay indicadores como R2, que aunque no es Pareto compatible, no le afecta demasiado. O sea, sí hay casos en donde evidentemente selecciona lo que no debe seleccionar. Aquí, con base en tu experiencia meramente empírica, ¿cuál es esa percepción que tienes de tu indicador, al menos con respecto a R2? Aún sin ser Pareto compatible, ¿intuyes que falla menos que R2? Yo intuyo que sí, precisamente por esa parte de que el indicador busca, prefiere soluciones que se encuentran en áreas no exploradas. Creo que esa es la ventaja con respecto al R2. El R2 pues agarra a los mejores y descarta a los demás y ahí se queda. Y en ese caso pues se descarta bastante información. Los peores también nos dan una intuición de cómo es el conjunto aproximado que se obtiene. Entonces, en el caso del ILAB, yo creo que sí es mejor, a pesar de que no se compruebe que sea Pareto compatible, por esa parte de buscar también la diversidad de las soluciones, más allá de los vectores de peso. Entonces sí creo que es mejor. Y de hecho yo siempre había tenido esta intuición de que a pesar de que no sea Pareto compatible, sigue siendo una buena opción. Pues esas cosas que dicen que es teórica a la mera hora, pero ya al momento de correrlas ves que hay una diferencia. Entonces sí creo que el indicador R2 pues es, pues, bueno, más bien que el indicador, el ILAB es mejor opción que el R2. Pues no sé si hay alguna otra pregunta.